Bien, pues vamos a seguir ahora aquí en esta que es el desplazamiento simple o desplazamiento sencillo. Desplazamiento simple o desplazamiento sencillo. Aquí es que yo voy a tener un átomo solo y una pareja. Un átomo solo y una pareja. Fíjense que en la primera yo tengo cloro, ¿verdad? El átomo de cloro solito, y acá tengo sodio con bromo, sodio con bromo. Quiere decir que primero tengo cloro solo y después tengo sodio con bromo. Pero fíjense que eso es en la parte de los reactivos. Pero cuando yo voy a la parte de los productos, ahora el cloro está acompañando al sodio. Y fíjense que quien está solo es el bromo en los productos. Al principio, fíjense que el bromo estaba acompañando al sodio, pero ahora el bromo está solo y ahora entonces el sodio está acompañando al cloro. Quiere decir que fue como si cambiara de pareja. Primero la pareja de novios era sodio y bromo y ahora la pareja de novios es cloro y sodio. Y bromo está soltero. Entonces, miren en la otra, en la segunda, que también está con cloro, pero ahora el sodio está con el flúor. El sodio está con el flúor, pero en la parte de los productos el flúor está solo y entonces el sodio se fue con el cloro. Quiere decir que en los reactivos el cloro está solo, mientras que en la parte de los productos el flúor es el que está solo y la pareja cambió. Ahora el sodio se fue con el cloro, mientras que en la parte de los reactivos el cloro estaba solo. Luego entonces en la tercera reacción la pareja es la molécula de agua, ¿verdad? Porque la molécula de agua tiene hidrógeno y tiene oxígeno, tiene hidrógeno y tiene oxígeno, mientras que el que estaba solo era el sodio. Mientras que en la parte de los productos, fíjense que ahora el sodio se combinó con el oxígeno y quien se quedó solo fue el hidrógeno. Por lo tanto, en este tipo de reacciones donde yo lo que tengo es una pareja y que la pareja se rompe, pues entonces esas son las reacciones que son de sustitución doble, sustitución sencilla o desplazamiento sencillo. Sustitución sencillo o desplazamiento sencillo, o sustitución simple y desplazamiento simple, ¿verdad? Simple. Una sola pareja. Vamos a ver si después hay más ejemplos. Aquí pues miren también, tengo el zinc que está solito en la parte de los reactivos. En la parte de los reactivos el zinc está solo. Mientras si miran en la parte de los productos, quien está solo es el hidrógeno. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el hidrógeno antes estaba acompañando al cloro, ¿verdad? El hidrógeno al principio, el hidrógeno estaba acompañando al cloro, mientras que ahora el hidrógeno está solo y el cloro se fue con el zinc. Ah, pues como lo que tengo es una pareja y esa pareja se rompe y se va con el otro, con el que estaba solo, pues entonces eso es desplazamiento simple o desplazamiento sencillo. Aquí lo tienen, ven que entonces está el hidrógeno solo. Y en este caso aquí, pues tenemos, fíjense que tenemos plata que está unida con el nitrógeno, ¿verdad? La plata está unida con el nitrógeno. En los reactivos, la plata está unida con el nitrógeno. Sin embargo, cuando usted se va a los productos, la plata está sola. AG, ¿verdad que es plata? La plata está sola. Mientras que acá, al principio, en los reactivos, el cloro, el cobre estaba solito, mientras que ahora el cobre se unió con el nitrógeno y entonces la plata fue quien se quedó solo. Pues entonces es una reacción de sustitución sencilla, porque hay una pareja que se rompe. Mientras que al principio había uno solito y al final en los productos el que está solo es otro átomo. Pues, esta también me parece que son solo. Estos deben ser ejemplos. Vamos a ver esta que dice aquí. Ajá, miren aquí. Tenemos primero que el átomo de hierro está solo. Hay un error ahí, ¿verdad? Porque esa E tiene que ser, esa E debió haber sido minúscula. Es hierro. Así que es hierro se combina con cloruro de cobre. Fíjense que aquí la pareja es cobre con cloro, cobre con cloro, cobre con cloro, mientras que el hierro está solito. Pero entonces eso es en los reactivos. Pero cuando usted va a los productos, ahora el cobre está solo
y entonces el cloro fue el que se fue con el hierro. Por lo tanto, la pareja se rompió y cambió de pareja. Es una sola pareja. Como es una sola pareja, pues es una reacción de desplazamiento sencillo o desplazamiento o desplazamiento, se me olvidó la otra palabra, ¿verdad? Es desplazamiento sencillo. Y acá tenemos ácido nítrico con zinc. Y entonces vamos a ver qué pasa en los productos. En los productos, fíjense que aquí el zinc, en los reactivos, el zinc es el que está solo. En los reactivos, el zinc es el que está solo. Mientras que cuando usted se va a los productos, el hidrógeno es el que está solo. Así que fíjense que al principio, en los reactivos, el hidrógeno estaba acompañando al nitrógeno, ¿verdad? Y ahora el hidrógeno está solo. Mientras que, ¿qué hizo el nitrógeno? Se fue con el zinc. Así que se rompió la pareja, el hidrógeno se quedó solo y el nitrógeno se fue con el zinc. Abajo, ¿qué tenemos? Tenemos una pareja que es magnesio con cloro, magnesio con cloro, magnesio con cloro. Y está el bromo solo. Vamos a ver qué pasó al otro lado. Fíjense que ahora... no, aquella animación no me dejó explicarlo, así que no voy a explicar aquello, pero déjame ver si puedo volver atrás a ver si se ve. No me deja. Así que el PowerPoint en el PDF está completa aquella reacción. Ahora aquí pasamos a la sustitución doble. Sustitución doble. En la sustitución doble o desplazamiento doble, yo tengo dos parejas. Fíjense que estoy empezando a X y BZ. A X y BZ. Tengo dos parejas. Y ellas las dos van a intercambiar de pareja. Fíjense que antes la A estaba con la X en los reactivos, pero en los productos la A está con la Z. Ahora volvemos a los reactivos, la B está con la Z, mientras que cuando te va a los productos, ahora la B está con la X. Así que son dos parejas que intercambian, por eso se llama sustitución doble o desplazamiento doble. Sustitución doble o desplazamiento doble. Miren aquí, fíjense que tengo la plata, está unida con el nitrógeno. En la otra reacción, el sodio está unido con el carbono. Así que tengo la plata unida con el nitrógeno y el sodio unido con el carbono. Pero cuando mira al otro lado, ahora la plata está con el carbono, mientras que el sodio está con el nitrógeno. Así que tiene dos parejas que intercambiaron de pareja. La plata está al principio con el nitrógeno, pero si miran en la próxima, pues la plata está ahora con el carbono, mientras que ahora tienen el sodio, está con el carbono en los reactivos y cuando va a los productos, el sodio está con el nitrógeno. Por lo tanto, usted tiene dos parejas, intercambiaron de pareja los dos. Aquí abajo tiene hierro con cloro y tiene el sodio unido al carbono, ¿verdad? Primero tiene el hierro unido con el cloro y después tiene el sodio unido con el carbono. Eso es en los reactivos. Pero si mira los productos, ahora el sodio está con el cloro. Ven que antes el cloro estaba con el hierro en los reactivos, pero ahora en los productos el sodio está con el cloro, mientras que el hierro se fue con el carbono. Por lo tanto, tiene dos parejas que intercambiaron de pareja. Pues es desplazamiento doble. Aquí tiene entonces el otro tipo de reacción que es una combustión. Fíjense que en una combustión yo voy a tener un material que puede ser diferentes materiales. Aquí le puse un CH. Tiene un material que se combina con oxígeno para formar dióxido de carbono. Bióxido. Bióxido quiere decir dos oxígenos. Bióxido, dos oxígenos de carbono. Quiere decir que tiene que tener dos átomos de oxígeno y un átomo de carbono. Y eso es lo que se llama bióxido. Esa molécula es importante. Ahora mismo están hablando de ella mucho con la cuestión de las mascarillas, porque recuérdese que cuando usted respira, ¿verdad? Usted inhala oxígeno,
pero cuando usted expira, pues usted expele dióxido de carbono, porque nuestro cuerpo, como parte del proceso de respiración, produce dióxido de carbono. Y hay un issue de que cuando usted tiene mascarilla, pues usted está respirando un exceso de dióxido de carbono o de monóxido de carbono, que también pudiera salir, pero dióxido de carbono. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que también cuando es un compuesto, algunos tipos de compuestos, cuando se queman, porque una combustión es quemar, ¿no? Combustión es quemar. Hay compuestos que como parte de la reacción de combustión también se produce agua. Ahora, en una combustión lo importante es que se produzca dióxido de carbono. Eso es lo importante. Se puede producir agua, pero lo importante es que se produzca dióxido de carbono. Vamos a ver si hay otro ejemplo. ¿Verdad? Aquí tenemos metano, que es CH4, ya hemos visto metano en otras clases. CH4 es una molécula que se llama metano. Y yo tengo metano que se está combinando con oxígeno. Metano se está combinando con oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. ¿Verdad? Que eso podría ser la última parte de la tarea, que yo le voy a escribir una oración que diga metano se combina, ¿verdad? Porque se combina es el símbolo de suma, con oxígeno para formar es la flechita, dióxido de carbono y sería el signo de más, agua. Metano se combina con oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. Y eso es una reacción de combustión, porque yo tengo un material que se está combinando con oxígeno para formar dióxido de carbono. Y muchas veces, como parte de la combustión, también se forma vapor de agua, también se forma agua. Entonces, abajo está el esquema usando los globos como si fueran los átomos, ¿verdad? Tengo metano que se combina con 2 moléculas de oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. Fíjense que aquí pues tengo el otro tipo de reacción que es una neutralización. Voy a ir atrás para explicar algo. Esto aquí abajo, ¿verdad? Que yo podría ver esto como si fuera átomo, ¿verdad? Yo podría decir que una molécula de metano se combina con 2 moléculas de oxígeno para formar una molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Fíjense que esos prefijos que tienen ahí, ¿verdad? Que la molécula de agua tiene un prefijo que es un número 2 al frente, pues eso quiere decir que son 2 moléculas. Y al final, que tiene un 2 frente a la molécula de agua, pues eso quiere decir que son 2 moléculas de agua, ¿verdad? Pero eso vino en el primer examen, se habló sobre eso, y en las tareas también, se hicieron tareas sobre eso, ¿no? Lo que significa ese 2 que está al frente de las estructuras químicas. Y entonces, pues aquí tenemos el otro tipo de reacción, que es una neutralización o una reacción ácido-base. ¿Qué es lo importante aquí? Esto es una generalización, porque va a haber excepciones, pero en una clase de trimestre es muy raro que nos dé tiempo de ver las excepciones. Pero en este caso, cuando yo tengo una molécula que tiene H sola y una molécula que tiene OH, fíjense que la primera molécula que dice AAC, la primera molécula que es un ácido, el ácido tiene una H solita y la base tiene OH. Quiere decir que el ácido tiene una H sola, pero la base tiene un OH. Pues cuando yo tengo una ecuación química donde yo tengo que la primera molécula, una molécula tiene H y la otra tiene OH, pues casi siempre eso es una neutralización. Pero fíjense que de esa H y de ese OH, de esa H y de ese OH se va a formar la molécula de agua que está en los productos, ¿verdad? Porque ¿qué yo tengo aquí en los reactivos? En los reactivos yo tengo el HCl, que es ácido clorhídrico. En los reactivos yo tengo el NaOH, que se llama hidróxido de amonio, que sí que esos son mis 2 reactivos, ácido clorhídrico e hidróxido de amonio, esos son mis reactivos. Pero en los productos que yo tengo NaCl, que ya nosotros vimos que NaCl es la sal de mesa, la sal que usted usa para cocinar, el NaCl, y se forma una molécula de agua. Quiere decir que yo podría definir una neutralización como que una neutralización
un ácido se combina con una base para formar agua. Y yo podría también decir que para formar sal. Nosotros no hemos hablado aquí de la definición amplia de lo que es una sal. Todavía yo no voy a hablar de eso. Pero yo podría decir que la definición de una neutralización es que un ácido se combina con una base para formar una sal y formar agua. En este caso, yo les dije a ustedes que usted va a reconocer que es una combustión o es una neutralización porque en la combustión se tiene que formar dióxido de carbono. Se puede formar agua, pero se tiene que formar dióxido de carbono. Pero miren aquí en esta neutralización no se forma dióxido de carbono, pero sí se forma agua. Así que si se forma agua y no se forma dióxido de carbono, eso debe ser una neutralización. Eso es una generalización, pero yo me tendré que encargar que en el examen no ponerle una excepción a esa regla. Así que vamos a decir que una neutralización es cuando un ácido se combina con una base para formar sal y agua. Un ácido se combina con una base para formar sal y agua. Eso va a ser una neutralización. Mientras que una combustión es que un material se combina con oxígeno para formar dióxido de carbono. Un material se combina con oxígeno para formar dióxido de carbono y muchas veces también se puede formar agua, pero el requisito es que se forme dióxido de carbono para que sea una combustión. Ahora, pues aquí tenemos una neutralización, porque si usted se fija, la primera estructura química que tiene ahí tiene H solito, tiene hidrógeno. La segunda estructura que usted tiene ahí tiene OH. Así que una vez usted ve que hay una estructura química que tiene H sola y la otra estructura química tiene OH, pues con eso usted forma agua. Pues eso es una neutralización. Porque usted tiene que la estructura que tiene la H sola es un ácido. La estructura que tiene el OH es una base. Y cuando un ácido y una base se combinan, van a formar agua y una sal. Y entonces, pues, eso cae como una neutralización. Así que si usted ve H y ve OH en los reactivos y después al final en los productos usted ve que se formó agua, pues es una neutralización. Vamos a ver si hay otro ejemplo. Aquí lo están explicando mejor, ¿verdad? Quiere decir que fíjense que la H se va a combinar con el OH, que esa es la flecha de arriba. La flecha de arriba dice que la AH se va a combinar con el OH para formar la molécula de agua. Y lo que quede se va a combinar para formar la sal, ¿verdad? Porque la sal, cuando nosotros decimos sal, pensamos en la sal de mesa, pero hay muchas sales, ¿verdad? Lo que pasa es que la más común que nosotros conocemos es la sal de mesa, que es NaCl. Pero por definición una neutralización es que un ácido se combina con una base para formar una sal y agua. Voy a pasar a ver si hay otro ejemplo. Fíjense que aquí lo que le están diciendo es que todos son compuestos, ¿verdad? Según eso lo vimos en el examen pasado, todos tienen diferentes tipos de átomos, por lo tanto cualquier estructura química que tenga diferentes tipos de átomos es un compuesto. La primera estructura tiene hidrógeno, azufre y oxígeno, así que tiene 3 tipos de átomos. La segunda estructura tiene sodio, oxígeno e hidrógeno, tiene 3 tipos de átomos. La tercera estructura tiene sodio, azufre y oxígeno, tiene 3 tipos de átomos. Y la cuarta estructura tiene más que hidrógeno y oxígeno, que es la molécula de agua, y tiene 2 tipos de átomos. Vamos a ver qué más hay por ahí. Estos son para practicar. Ya yo creo que los slides que quedan son todos de práctica. Fíjense que en la primera, en la 1, yo tengo cloro y el cloro se está combinando con el Sb es antimonio. Y entonces, fíjense que tengo un elemento solo y después tengo un elemento solo. Quiere decir que esos son partículas sencillas. Yo tengo un elemento solo que se está combinando con un elemento solo para formar entonces el cloruro de antimonio. El cloruro de antimonio. Pero el cloruro de antimonio es una sustancia más compleja. Pues por lo tanto, si yo voy de lo sencillo a lo complejo, pues eso tiene que ser una reacción de síntesis, que eso sería la segunda parte de la tarea. Fíjense que yo estoy yendo de uno más sencillo y uno más sencillo para formar algo más complejo. Pues eso es una reacción de síntesis.
¿ok? Y en la segunda yo tengo magnesio solo y después tengo oxígeno solo. Así que ya yo veo que tengo partículas que son sencillas. Yo tengo magnesio solo y oxígeno solo. Pero se combinaron para formar óxido de magnesio. Ah, pero esta partícula ahora es más compleja. Quiere decir que también yo estoy yendo de partículas sencillas a partícula compleja. De partículas sencillas a partículas complejas. Así que también es de síntesis. Pero la próxima, la tercera, es lo contrario. Fíjense que yo estoy yendo de una partícula más grande que se está rompiendo para formar partículas más sencillas. Ah, cuando yo voy de algo complejo a algo sencillo, pues ahora es descomposición. Ahora es una reacción de descomposición. Fíjense que la partícula que está en los reactivos tiene calcio y tiene cloro. Pero cuando yo me voy a los productos está el calcio solo y el cloro solo, que eso es más sencillo. Por lo tanto, yo estoy yendo de una partícula más grande y más compleja a una partícula más pequeña y más sencilla. Pues eso es una descomposición. Y la 4 también es una descomposición, porque fíjense que la primera partícula, la partícula que está en los reactivos, tiene sodio, tiene cloro y tiene oxígeno. Tiene sodio, tiene cloro y tiene oxígeno. Pero, ¿qué pasa? Cuando ocurre la reacción, el sodio se queda solo, el cloro se queda solo y el oxígeno se queda solo. Pues me estoy yendo de una partícula más compleja a partículas más sencillas. Quiere decir que también es una descomposición. En la número 5 también es una descomposición, porque fíjense que estoy con una partícula que es compleja porque tiene hierro y tiene cloro. Tiene hierro y tiene cloro. Pero cuando ocurre la reacción, las partículas se separan. Pues las partículas que quedan ahora son más sencillas. Por lo tanto, es una reacción de descomposición, porque yo estoy yendo de algo más complicado a algo más sencillo. La sexta no la veo bien. La sexta, tengo que decir que no la veo. En mi pantalla no la veo. Así que no. Vamos a ver la otra, que es que yo tengo la 7, que yo tengo aluminio que se combina con hidrógeno, ¿verdad? Yo tengo aluminio solo, una partícula que es aluminio solo y una partícula que es hidrógeno solo y se combinan para formar hidruro de aluminio. Pues yo estoy yendo de partículas más sencillas a partículas más complejas. Pues eso es una síntesis, ¿verdad? De partículas más pequeñas para formar unas partículas más grandes y más complejas. Pues eso es una síntesis. Es una síntesis. Vamos a ver en la próxima página. Aquí está dándonos alguna información sobre las ecuaciones. Recuérdense que esto es lo que yo les dije al principio, que para yo hacer una ecuación química yo uso símbolos y fórmulas químicas, que vamos a considerar que los símbolos son como las letras, las fórmulas químicas son como las palabras, y cuando yo combino fórmulas químicas es como si yo estuviera haciendo una oración, y que esa va a ser parte de lo que va a estar en la tercera parte, de la tarea. También ahí dice, cuando miran ahí, fíjense que aquí dice que, ¿verdad?, que se usan esas letras S, G, PPT, acuoso y L. S es sólido, G es gaseoso, L es líquido, AC es acuoso y ahí falta PPT, que sería precipitado. Entonces, aquí está hablando un poquito de la teoría de cómo ocurren las reacciones químicas. La teoría lo que dice es que para que las reacciones químicas ocurran, los átomos tienen que acercarse lo suficiente como para que sus electrones interactúen. Recuérdense que nosotros dijimos en el examen anterior que la propiedad que tiene que ver mayormente con las reacciones químicas es la configuración electrónica. O sea que los electrones que tiene el átomo en su capa más externa, que son los electrones de valencia, son los electrones que pueden participar en las reacciones químicas. Y la teoría lo que dice es que esa interacción entre esos electrones, que son los más energéticos y los más inestables y los que están más lejos del núcleo, esa interacción entre los átomos es la que hace que pueda ocurrir una reacción química. Y eso es lo que se llama la teoría de las colisiones, que los átomos tienen que acercarse lo suficiente como para que los electrones interactúen.
Y aquí vamos a ver algunas reacciones, las voy a sacar todas. A ver si hay una más. Si hay una más. Ok. Fíjense que en la primera yo tengo un átomo solo. Cuando yo tengo un átomo solo y el otro con pareja, eso es una descomposición sencilla, ¿verdad? O una sustitución sencilla. Sustitución o descomposición sencilla. Yo tengo una pareja y un átomo solo. Fíjense que antes, al principio en los reactivos, quien está solo es el zinc, pero cuando usted va a los productos, el que está solo es el cobre. Quiere decir que se rompió la pareja y cambió de pareja. El azufre antes estaba con el cobre, ¿verdad? El azufre antes estaba con el cobre en los reactivos, pero cuando usted va a los productos, ahora el azufre se fue con el zinc y el que se quedó solo fue el cobre. Pues entonces es un desplazamiento sencillo o descomposición sencilla. Desplazamiento sencillo o descomposición sencilla. En el otro yo tengo estroncio con oxígeno. Fíjense que tengo estroncio solito, que sí que es una partícula sencilla. Oxígeno solito es una partícula sencilla. Pero cuando vamos a los productos se combinaron para formar una partícula más compleja. Pues entonces es una síntesis o una combinación. Combinación o síntesis. Cuando partículas más sencillas se combinan para formar una partícula más compleja o más grande. Fíjense que en la número 3, en la tercera, yo tengo una estructura que tiene cadmio, que tiene hidrógeno, que tiene carbono y que tiene oxígeno. Tiene cadmio, tiene hidrógeno, tiene carbono y tiene oxígeno. Pero cuando yo voy a los productos, tengo una partícula que tiene cadmio y oxígeno. Tengo otra partícula que tiene más que hidrógeno, bien sencilla. Y tengo otra partícula que tiene más que carbono y oxígeno. Fíjense que yo estoy empezando con una partícula grande que tiene 4 tipos diferentes de átomos, pero al final en los productos yo tengo partículas más pequeñas. Pues cuando yo voy de partículas más grandes a partículas más pequeñas, o de partículas más complejas a partículas más sencillas, pues eso es una descomposición. Sería una descomposición que también el manual les dice que es esto, una reacción de análisis. Descomposición o análisis. Miren ahora la cuarta. Y fíjense que yo les señalé el hidrógeno solito y les señalé el OH solito, ¿verdad? Hidrógeno solito y el OH solito, y que cuando el hidrógeno se combina con el OH se forma la molécula de agua, que es lo que está en azul en la parte de los productos, ¿verdad? Porque ya nosotros sabemos que agua es 2 átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno. Es decir, que cuando el H se combina con el OH, se forma la molécula de agua. Quiere decir que si yo tengo H con OH para formar agua, eso es una neutralización. Cuando yo tengo H solito con OH en los reactivos y se me va a formar agua, pues eso es una neutralización. ¿Por qué no es una combustión? No es una combustión porque no se está formando dióxido de carbono. Ahí no hay carbono por ningún sitio, ¿verdad? Quiere decir que no es una combustión porque no hay dióxido de carbono. Tiene que ser una neutralización porque el H se combina con el OH para formar agua. Es una neutralización. El quinto, déjame ver si la veo. No me deja ver, no la veo tampoco. No me deja verla. Pero me parece que debe ser dice que es sodio con flúor. Dice que es sodio con flúor y acá tengo sodio. No la veo. Nunca veo esa porque no me deja ver el sistema, no me deja ver esa nunca. Pero vamos a ver la otra. La otra es, fíjense que estoy empezando con oxígeno que se está combinando con un material. Pues cuando un material se combina con oxígeno, ya automáticamente, es una combustión. Un material que se combina con oxígeno, es una combustión. Pero la confirmación es que se produce dióxido de carbono, ¿verdad? Que dióxido de carbono es CO2. CO2, eso es dióxido de carbono. Pues yo tengo un material que se combina con oxígeno para formar dióxido de carbono y también se forma agua. No es un requisito que se forme el agua, el requisito es que tiene que haber CO2, pero hay muchas combustiones
que como parte del proceso también se forma agua. ¿Por qué yo sé que no es una neutralización? Porque yo no veo H y OH por ningún sitio, ¿verdad? En los reactivos. Usted ve un H solo, un OH solo en algún sitio. Usted podría decir que ve la H, ¿verdad? La H ahí con el carbono, hay una H, pero no está el OH, como en la neutralización de arriba, ¿no? La cuarta reacción que tiene en una molécula está el H y en la otra molécula está el OH. Pues para que sea una neutralización tienen que estar las dos cosas, el H y el OH. El H y el OH. Si lo que hay es oxígeno solo, eso tiene que ser una combustión. Que sí, que una combustión es que un material se combina con oxígeno para formar dióxido de carbono. Vamos a ver la otra página. Vamos a ver si se ven bien aquí. Ok. Fíjense que la primera, yo tengo una pareja y uno que está solo. Porque cuando yo tengo una pareja y uno que está solo, eso es una de sustitución sencilla o una descomposición sencilla, ¿verdad? Tengo una pareja y uno solito. Antes el que estaba solo era el carbono. Fíjense que el aluminio antes estaba con el oxígeno. El aluminio antes estaba con el oxígeno, pero ahora el aluminio se fue con el carbono. El aluminio antes estaba con el oxígeno, pero ahora el aluminio se fue con el carbono. Pues es una sustitución sencilla. Fíjense la otra que yo tengo, que el azufre está con el hidrógeno. El azufre está con el hidrógeno. En la segunda, el azufre está con el hidrógeno y el oxígeno está solito, pero al lado de los productos, ahora quien está solito es el azufre y el hidrógeno se fue con el oxígeno. El hidrógeno se fue con el oxígeno y ahora quien está solo es el azufre, pues es una sustitución sencilla. Luego en la próxima, que es la tercera, fíjense que tengo un material que se combina con oxígeno para formar dióxido de carbono. Pues eso es una combustión. Tengo un material, ya nada más con ver que es un material que se combina con oxígeno para formar dióxido de carbono, pues es una combustión. Porque fíjense que en la segunda también yo tengo un material que se combina con oxígeno. En la segunda, un material que es H2S que se combina con oxígeno, pero no se forma dióxido de carbono. Pues como no se forma dióxido de carbono, por lo tanto no es una combustión. Pero la tercera, que yo tengo un material que se combina con oxígeno para formar dióxido de carbono, esa sí es una combustión. Miren la cuarta, un material que se combina con oxígeno para formar dióxido de carbono, pues también es una combustión. Un material que se combina con oxígeno para formar dióxido de carbono, pues es una combustión. Fíjense que en las dos, en la tercera y en la cuarta, también se forma agua, pero se puede formar agua, no es un requisito. El requisito es que se forme dióxido de carbono. Vamos a ver la próxima. Fíjense que en la próxima yo tengo una molécula que tiene dos átomos, dos tipos de átomos, y tengo una molécula que tiene tres tipos de átomos, pero al final en los productos todo se combinó para formar una molécula que tiene oxígeno, tiene carbono, tiene hidrógeno y tiene calcio, tiene 4 tipos de átomos. Pues yo estoy yendo de unas moléculas más sencillas a una molécula más compleja. Pues cuando yo voy de algo más sencillo a algo más complejo, entonces es una síntesis, es una reacción de síntesis o combinación. Síntesis o combinación. Y la última, fíjense que también le señalé el H y el OH, el H y el OH, el H y el OH. El que tiene H solo es un ácido, el que tiene el OH es una base. Por lo tanto que yo tengo un ácido con una base que se combinan para formar agua. ¿Ven la molécula de agua acá? Fíjense que hice algo, porque en química se acostumbra escribir la molécula de agua de cualquiera de las dos maneras. Fíjense que en la reacción 3, en la reacción 4, en la reacción 5 dice H2O, H2O y H2O. H2O es agua, pero otra manera de representar la molécula de agua es HOH, ¿verdad? Que sigue teniendo dos hidrógenos y un oxígeno, dos hidrógenos y un oxígeno, pero es otra manera de representar la molécula de agua. Se lo digo porque el próximo tema que vamos a ver va a ser ácidos y bases.
Y en ácidos y bases, pues se acostumbra a escribir la molécula de agua así como HOH porque es más fácil explicar el concepto si se escribe la molécula de agua como HOH. Así que esa última yo tengo una molécula que tiene OH, una molécula que tiene H solo, que se combina para formar agua. Pues eso es una neutralización. Es una reacción de ácido-base, una neutralización. Me imagino que la última página también son ejemplos. Ajá. Vamos a ver. En la primera, tiene aluminio solo que se combina con oxígeno solo. Tiene aluminio solo en los reactivos y oxígeno solo. Y se combina para formar óxido de aluminio. Pues yo estoy yendo de algo más sencillo a algo más complejo. Pues entonces es una síntesis. Es una síntesis. Pero en la segunda, que tengo ahí, en la segunda, esa como, bueno, pasa como con la primera del anterior, que no está tan fácil de ver. Pero fíjense que yo tengo en la segunda, no, ahí tengo un problema porque ese hidrógeno no está acá. Ahí tiene que haber, la segunda tiene error, así que no la voy a explicar porque no, tiene un error porque le falta hidrógeno en algún sitio. Debe ser que eso debe ser HS. Me imagino que la segunda era HS más O, pero no la voy a explicar porque le falta ahí algo, no está bien escrita. Vamos a ver la próxima. Fíjense que en la próxima, ya veo lo que pasó. Es que este oxígeno de arriba tiene que estar en la tercera. Así que esa tercera tampoco es un buen ejemplo. ¿Ves? Porque está el oxígeno ahí y no está acá. Es que estas son de las otras reacciones que yo les dije que son como 13 tipos de reacciones y no las vamos a ver todas. Vamos a ver que sí que el segundo y el tercero no son buenos ejemplos. Vamos a ver el cuarto. El cuarto sí cae. Que yo tengo un material que se combina con oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. Un material que se combina con oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. Pues es una combustión, porque si se forma dióxido de carbono, que los dos oxígenos con el carbono, eso es dióxido de carbono, pues es una combustión. Fíjense que en la quinta se forma oxígeno solito con calcio solito. Tengo una partícula de oxígeno y una partícula de calcio, que son partículas pequeñas, partículas sencillas, que se combinan para formar una partícula más grande. Pues entonces es una síntesis, porque cuando yo tengo partículas sencillas que se combinan para formar partículas más grandes, pues entonces es una neutralización. No lo puedo creer que yo no estoy grabando. Sí, estoy grabando, qué bueno. Y luego, entonces la otra tengo manganeso con cloro. De momento creía que no estaba grabando. Estaba hablando aquí solo. En la última tengo manganeso con cloro, ¿verdad? Tengo una partícula de manganeso y una partícula de cloro. Quiere decir que son partículas sencillas, partículas pequeñas, que se combinan para formar una partícula más grande, una partícula pequeña que es manganeso y una partícula pequeña que es cloro, que se combinan para formar una partícula que tiene cloro y manganeso. Pues es una partícula más grande, es una partícula más compleja. Quiere decir que estoy yendo de partículas más sencillas a partículas más complejas. Y eso quiere decir que es una síntesis. Así que tienen que tener en cuenta las 6 tipos de reacciones, ¿verdad? Eso va a estar en la tarea, pues también va a haber una parte que es clasificar reacciones. Yo le puse ejemplos de las 3 cosas en la tarea. De la primera parte, yo le puse ejemplos, de la segunda parte le puse ejemplos y de la tercera parte le puse ejemplos, y además de eso le voy a enviar el PDF de esta presentación. Más van a tener los videos. Bueno, espero que estén bien. Hablamos. Adiós.